En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pace sea con voi. La paz esté con ustedes, es el saludo del Papa León XIV, que introduce a la lectura del Evangelio que será proclamado en esta audiencia general y que será el centro de su catequesis. Escuchemos del Evangelio según San Juan. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Parola del Signore. Ha sido proclamado el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 5, que ahora lo escuchamos en francés y nos dice: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego, echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Palabra del Señor. Ahora este mismo Evangelio, según San Juan, será proclamada en lengua inglesa. A reading from the Gospel according to John. Now, before the festival of Passover, Jesus knew that his hour had come to depart from this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The devil had already put it into the heart of Judas, son of Simon Iscariot, to betray him. And during supper, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, got up from the table, took off his outer robe, and tied a towel around himself. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was tied around him. The Gospel of the Lord. Estamos escuchando este pasaje que se refiere a la vida de Jesús antes de la Pascua. El evangelista Juan nos relata precisamente este momento que Jesús, dejando la cena, dice, y sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo, deja de lado el manto, toma un recipiente, la llena de agua y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Este gesto de amor extremo de Jesús por sus discípulos y por aquellos que el Señor les había entregado. Este texto será seguramente el centro de la catequesis del Papa León XIV en esta audiencia general. Ahora escuchemos el pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo,
Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Palabra del Señor. Continuamos con la proclamación del Evangelio en los diferentes idiomas que conforman y forman parte de esta audiencia general. Ahora escuchamos este pasaje evangélico de San Juan en chino. 他既然爱了世上属于自己的人，就爱他们到底。正吃晚餐的时候，魔鬼已使伊斯加略人西满的儿子犹达斯。 Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Escuchamos este evangelio en portugués. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo bem que tinha chegado a sua hora da passagem deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até ao extremo. O diabo já tinha metido no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a decisão de o entregar. Enquanto celebravam a ceia, Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe pusera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e atou-a à cintura. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que atara à cintura. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس يوحنا قبل عيد الفصح كان يسوع يعلم بأن قد أتت ساعة انتقاله عن هذا العالم إلى أبيه وكان قد أحب خاصته الذين في العالم. Ahora estamos escuchando la proclamación de este evangelio en lengua árabe. وفي أثناء العشاء وقد ألقى إبليس في قلب يهوذا بن سمعان الإسخريوطي أن يسلمه وكان يسوع يعلم أن الآب جعل في يديه كل شيء وأنه خرج من الله وإلى الله يمضي فقام عن العشاء فخلع ثيابه وأخذ منديلا فأتزر به ثم صب ماء في مطهرة وأخذ يغسل أقدام التلاميذ ويمسحها بالمنديل الذي اتزر به. كلام الرب. Y finalmente vamos a oír la proclamación del Evangelio en polaco, recordando, como señalábamos al inicio de esta transmisión, que el Papa León XIV está continuando con su ciclo de catequesis en esta tercera parte dedicado a Jesucristo, nuestra esperanza, para hablar de la Pascua de Jesús. En esta segunda cita, segunda parte, habla precisamente acerca de lo que es el perdón. La semana pasada, el miércoles 13 de agosto, en la audiencia general, el Santo Padre habló acerca de la traición. Y en el 6 de agosto precedente, el tema de esta tercera parte de catequesis acerca de la pasión de la Pascua, el Papa habló de la preparación de la cena. Así es que nos disponemos a escuchar al Papa León XIV en esta
catequesis dedicado al perdón. Cari fratelli e sorelle, oggi ci soffermiamo su uno dei gesti più sconvolgenti. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en uno de los gestos más conmovedores y luminosos del Evangelio, el momento en el que Jesús, durante la última cena, ofrece el bocado a aquel que está a punto de traicionarlo. Non è solo un gesto di condivisione, è molto di più. No es solo un gesto de compartir, es mucho más. Es el último intento del amor por no rendirse. San Giovanni, con la sua profonda sensibilità spirituale, San Juan, con su profunda sensibilidad espiritual, nos cuenta así ese instante. Durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de traicionarlo, Jesús, sabiendo que había llegado su hora, los amó hasta el final. amare fino alla fine. Ecco la chiave per comprendere il cuore di Cristo. Amar hasta el final. Esta es la clave para comprender el corazón de Cristo. Un amor que no se detiene ante el rechazo, la decepción, ni siquiera la ingratitud. Jesús conoce la hora, pero no la sufre, la elige. Es Él quien reconoce el momento en que su amor tendrá que pasar por la herida más dolorosa, la de la traición. Y en lugar de retirarse, acusar, de defenderse, sigue amando. Lava los pies, moja el pan y lo ofrece. Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Con este gesto sencillo y humilde, Jesús lleva adelante y a fondo su amor. No porque ignore lo que está sucediendo, sino precisamente porque lo ve con claridad. Ha comprendido que la libertad del otro, incluso cuando se extravía en el mal, todavía puede alcanzarse con la luz de un gesto humilde, porque sabe que el verdadero perdón no espera el arrepentimiento, sino que se ofrece primero como un don gratuito, incluso antes de ser acogido. Judas, por desgracia, no lo comprende. Después de dar el bocado, dice el Evangelio, Satanás entró en él. Este pasaje nos impacta. Es como si el mal, hasta ese momento oculto, se manifestara después de que el amor mostrara su rostro más desarmado. Y precisamente por eso, hermanos y hermanas, ese bocado es nuestra salvación, porque nos dice que Dios hace de todo, absolutamente todo, para llegar a nosotros, incluso en el momento en el que lo rechazamos. Es aquí donde el perdón se revela en toda su potencia y manifiesta el rostro concreto de la esperanza. No es olvido, no es debilidad, es la capacidad de dejar libre al otro, amándolo hasta el final. El amor de Jesús no niega la verdad del dolor, pero no permite que el mal sea la última palabra. Este es el misterio que Jesús realiza por nosotros, en el que también nosotros, a veces, estamos llamados a participar. Cuántas relaciones se rompen, cuántas historias se complican, cuántas palabras no dichas quedan en el aire. Sin embargo, el Evangelio nos muestra que siempre hay una manera de seguir amando, incluso cuando todo parece irremediablemente comprometido. Perdonar no significa negar el mal, sino impedir que genere más mal. No es decir que no ha pasado nada, sino hacer todo lo posible para que no sea el rencor el que decida el futuro.
Cuando Judas sale de la habitación, era de noche, pero inmediatamente después Jesús dice: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. La noche sigue ahí, pero una luz ya ha comenzado a brillar. Y brilla porque Cristo permanece fiel hasta el final. Y así su amor es más fuerte que el odio. Cari fratelli e sorelle, anche noi viviamo notti dolorose e faticose. Queridos hermanos y hermanas, nosotros también vivimos noches dolorosas y agotadoras, noches del alma, noches de decepción, noches en las que alguien nos ha herido o traicionado. En esos momentos la tentación es cerrarnos, protegernos, devolver el golpe. Pero el Señor nos muestra la esperanza de que siempre hay otro camino. Nos enseña que se puede ofrecer un bocado incluso a quien nos da la espalda, que se puede responder con el silencio de la confianza y que se puede seguir adelante con dignidad sin renunciar al amor. Hoy pedimos la gracia de saber perdonar incluso cuando nos sentimos incomprendidos, incluso cuando nos sentimos abandonados, porque es precisamente en esos momentos cuando el amor puede alcanzar su cima. Como nos enseña Jesús, amar significa dejar al otro libre, incluso para traicionar, sin dejar nunca de creer que incluso esa libertad, herida y perdida, puede ser arrancada del engaño de las tinieblas y devuelta a la luz del bien. Quando la luce del perdono riesce a filtrare tra le crepe più profonde del cuore, capiamo che non è mai inutile. Cuando la luz del perdón logra filtrarse entre las grietas más profundas del corazón, comprendemos que nunca es inútil. Aunque el otro no lo acoja, aunque parezca vano, el perdón libera a quien lo ofrece, disuelve el resentimiento, devuelve la paz, nos devuelve a nosotros mismos. Jesús, con el sencillo gesto de ofrecer el pan, muestra que toda traición puede convertirse en una oportunidad de salvación si se elige como espacio para un amor más grande. No cede ante el mal, sino que lo vence con el bien, impidiendo que apague lo que hay de más verdadero en nosotros, es decir, la capacidad de amar. Con esta certeza que viene del Evangelio y de la persona de Jesús, concluye la catequesis del Santo Padre en este miércoles 20 de agosto. El Papa ha dicho que Jesús, con este gesto sencillo de ofrecer el pan, muestra que toda traición puede convertirse en una oportunidad de salvación si se elige como espacio para un amor más grande. No cede ante el mal, sino que lo vence con el bien, impidiendo que apague lo que hay de más verdadero en nosotros, es decir, la capacidad de amar. Después de este momento de reflexión, se van a leer los resúmenes de esta catequesis que hemos escuchado y que el Papa ha pronunciado en los diferentes idiomas que forman parte de esta audiencia general. Iniciamos escuchando los saludos de las comunidades de habla francesa que muestran su inmensa gratitud al Santo Padre y se unen en oración por su ministerio apostólico. Il sait que la liberté de l'autre, même lorsqu'il s'égare dans le mal, peut encore La lectora también está recordando esa importancia de la libertad, esa libertad del otro, que incluso cuando se extravíe en el mal todavía puede alcanzarse con la luz de un gesto humilde, porque sabe que el verdadero perdón no espera el arrepentimiento, sino que se ofrece primero como un don gratuito, incluso antes de ser acogido. L'amour de Jésus ne nie pas la vérité de la douleur, mais il ne permet pas que le mal soit le dernier mot.
L'Évangile nous montre qu'il y a toujours un moyen de continuer à aimer, même lorsque tout semble irrémédiablement compromis. Le Seigneur nous montre l'espoir de l'existence d'une autre voie dans la possibilité de répondre par le silence de la confiance et d'avancer avec dignité sans renoncer à l'amour. Même si l'autre ne l'accueille pas, même si cela semble vain, le pardon libère celui qui le donne. También está recordando que, como nos enseña Jesús, amar significa dejar al otro libre, incluso para traicionar, ha dicho el Papa, sin dejar nunca de creer que incluso esa libertad, herida y perdida, puede ser arrancada del engaño. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i gruppi provenienti dal Burkina Faso, dalla Costa d'Avorio, dal Senegal e dalla Francia. Chiediamo oggi, a somiglianza di Gesù, la grazia di saper perdonare, anche quando non ci sentiamo compresi, anche quando ci sentiamo abbandonati. È proprio in questi momenti che l'amore può raggiungere il suo apice. Dio vi benedica. El Papa León XIV saludando a los peregrinos de lengua francesa, particularmente a quienes han venido de Burkina Faso, de Costa de Avorio, de Senegal, de Francia. El Papa se ha dirigido a todos ellos y los ha invitado a pedir hoy, imitando a Jesús, la gracia de saber perdonar, también cuando no nos sentimos comprendidos, incluso cuando nos sentimos abandonados. El Papa ha dicho, es justamente este momento que el amor puede alcanzar el culmen más alto. Y ha bendecido a todos estos peregrinos presentes aquí en el Aula Pablo VI del Vaticano. Ahora escuchamos los saludos de las comunidades y peregrinos de lengua inglesa que están presentes en esta audiencia y participan en la audiencia general de este miércoles 20 de agosto. El lector está recordando de que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición apostólica a todos los que están presentes y están siguiendo esta audiencia general. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Jubilee theme, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el tema del jubileo, Cristo nuestra esperanza, continuamos reflexionando sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, considerando su amor que sabe perdonar. A pesar de su traición, Jesús ama a sus discípulos hasta el final. Les lava los pies e incluso ofrece un bocado de pan al traidor en un único intento de demostrar ese amor. Este bocado de hecho significa que Dios hace todo lo posible por alcanzarnos, para ofrecernos su amor y también para ofrecernos su perdón. Sin negar nunca la existencia del mal ni actuar como si no hubiera males en este mundo, el ejemplo de Jesús nos muestra que el verdadero perdón no espera el arrepentimiento, sino que se ofrece primero como un don. Cuando tenemos la experiencia del sufrimiento, heridas y traiciones, pidamos la gracia de ofrecer un perdón verdadero, incluso cuando nos sintamos incomprendidos y abandonados, o incluso cuando parezca esto en vano. De esta manera conocemos la libertad y la paz que nace de un corazón amoroso y que sabe perdonar. Esta mañana quiero saludar a los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en la audiencia, en particular a los grupos de Inglaterra, Finlandia, Malta, Senegal, Australia, Japón, Corea, Vietnam y los Estados Unidos de América. I pray that this Jubilee of Hope
Ruego para que este jubileo de la esperanza sea un tiempo de sanación y renovación espiritual para todos los hombres y mujeres del mundo. Sobre ustedes y sus familias invoca la fuerza del amor y la paz de Dios. Que Dios los bendiga. Este ha sido el saludo del Papa León XIV a los peregrinos de lengua inglesa. Y ahora escuchemos los saludos de los peregrinos de lengua alemana. Ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Catechesis. La lectora está recordando que el Papa en la catequesis que ha pronunciado el Papa León XIV, tomando el Evangelio de Juan, en su profunda sensibilidad espiritual, el evangelista nos cuenta este instante, el de la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de traicionarlo. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, los amó hasta el final. El Papa ha dicho, amar hasta el final. Esta es la clave para comprender el corazón de Cristo. Un amor que no se detiene ante el rechazo, la decepción, ni siquiera la ingratitud. Vielmehr bleibt uns zugewandt, zur Vergebung, für unsere Umkehr und zur Versöhnung. Jesús conoce la hora, pero no la sufre, la elige. Es el quien reconoce el momento en que su amor tendrá que pasar por la herida más dolorosa, la herida de la traición. Ahora escuchamos los saludos del Papa. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, chiediamo la grazia di saper perdonare, nella consapevolezza che tutti abbiamo sempre di nuovo bisogno del perdono di Dio e perdono degli altri. Attraverso il perdono, l'amore spezza il circolo vizioso della vendetta e dona ai nostri cuori libertà e pace. Vi auguro di poter vivere spesso questa meravigliosa esperienza. En sus saludos a los fieles y peregrinos de lengua alemana, el Papa ha pedido la gracia de saber perdonar, con la conciencia de que todos tenemos siempre necesidad del perdón de Dios y de los demás. El Papa les ha dicho que a través del perdón, el amor rompe el círculo vicioso de la venganza y dona a nuestros corazones la libertad y la paz. A todos ellos les ha deseado que puedan vivir esta maravillosa experiencia del perdón. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre el amor y el perdón que manifiesta Jesús en vísperas de su pasión. Se trata de un amor que se entrega hasta el fin y de una actitud de perdón que no se detiene frente al rechazo, la traición o la ingratitud de sus discípulos. En vez de acusar o defenderse, Jesús sigue amando y perdonando, lava los pies de los suyos, comparte la cena con ellos,
moja un bocado y lo da. En estos gestos sencillos y humildes, Jesús nos enseña a amar y a perdonar hasta el extremo. El perdón que nos enseña Jesús no espera el arrepentimiento del que ofende, sino que se ofrece primero como don gratuito, aún antes de ser acogido. No es olvido ni debilidad, sino la capacidad de dejar libres a los demás. De ese modo, el perdón se revela en todo su poder y muestra el rostro concreto de la esperanza. Perdonar no significa negar el mal, sino impedir que las tinieblas a las que conduce se sigan extendiendo y regresar a la luz del bien. El perdón libera y devuelve la paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Saludo a las monjas benedictinas del monasterio Santa María de la Expectación de Cuenca. Pidamos al Señor la gracia de saber amar y perdonar a la medida de su corazón, que no cedamos al mal ni al resentimiento, sino que abramos nuestros corazones a la salvación que Él nos ofrece. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Este es el saludo del Papa León XIV a todos los peregrinos de lengua española que están presentes en el aula Pablo VI del Vaticano. Y ahora continuamos con el desarrollo de esta audiencia general, presentando el resumen en lengua china de lo que ha sido la catequesis del Santo Padre dedicado precisamente al perdón. Escuchemos los saludos y también el resumen de esta catequesis. 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，在以基督是我们的希望为主题的喜年要理讲授中，我们继续省思耶稣的受难、圣死与复活，凝视他的慈爱。尽管遭到出卖，耶稣依然爱他的门徒到底，为他们洗脚，甚至拿一片饼给出卖他的人。在最后的试探中， El Papa en la catequesis ha señalado que muchas veces la traición rompe las relaciones, cuántas historias se complican, cuántas palabras no dichas quedan en el aire. Sin embargo, el Evangelio nos muestra que siempre hay una manera de seguir amando, incluso cuando todo parece irremediablemente comprometido. El Papa ha dicho que perdonar no significa negar el mal, sino impedir que genere más mal. 即使当我们感到被误解、遭遗弃，或者看似一场徒劳， No es decir que no ha pasado nada, sino hacer todo lo posible para que no sea el rencor el que decida el futuro. De ahí el Papa que ha invitado a pedir el don de saber perdonar, incluso cuando nos sentimos incomprendidos. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, siate fedeli a Dio per testimoniare al prossimo il suo amore e la sua bontà. A tutti la mia benedizione. El Santo Padre ha dirigido un cordial saludo a todas las personas de lengua china. A ellos les ha dicho, queridos hermanos y hermanas, sean fieles a Dios para dar testimonio al prójimo de su amor y de su bondad. A todos ellos les ha impartido su bendición.
Ahora damos paso a la lengua portuguesa y dejamos el audio internacional para quienes nos siguen en Brasil y en otros países de lengua portuguesa. Afeto filial e fidelidade sincera, e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na catequese de hoje, refletimos sobre como, durante a última ceia, Jesus ensina a arte do perdão, a partir da entrega de um bocado de pão àquele que estava para o trair. O Senhor amou até ao fim e procurou, até ao último momento, iluminar as consciências através de gestos simples, mas muito significativos. Eis o modo de agir de Deus. Ele faz tudo para nos salvar, mesmo quando insistimos em rejeitá-lo. Com o seu perdão, o Senhor não fere a nossa liberdade, mas revela todo o seu poder, salvando-nos das trevas do mal e entregando-nos novamente à luz do bem. Perdoar não significa negar o mal, mas impedir que ele continue a sua obra destruidora, vencendo-o através de uma renovada capacidade de amar. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fedeli di lingua portoghese, benvenuti. Un saluto particolare ai pellegrini arrivati dal Portogallo e dal Brasile e ai membri dell'Associazione dei Professori Cattolici di Santiago in Capoverde. La vostra presenza a Roma in quest'anno giubilare vi permette di valicare la Porta Santa, avvicinandovi ancora di più a Cristo, da cui attingiamo il perdono per condividerlo con tutti. Senza il perdono non ci sarà mai la pace. Il Signore vi benedica. El Santo Padre ha saludado a los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a los peregrinos que han llegado desde Portugal y Brasil y a los miembros de la Asociación de Profesores Católicos de Santiago en Capo Verde. A todos ellos, el Papa León XIV les ha dicho que su presencia en Roma en este año jubilar les permite atravesar por la Puerta Santa, acercándose todavía más así a Cristo, de quien tomamos y recogemos el perdón para poder compartirlo con todos. El Papa ha recordado que sin el perdón no se alcanzará jamás la paz. A todos los peregrinos de lengua portuguesa, el Papa ha impartido su bendición apostólica. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia y ahora llegamos a la lengua árabe, en el cual las comunidades árabes, las comunidades cristianas manifiestan su cercanía, se unen en oración al Santo Padre por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal y también piden por su ministerio apostólico. Se recuerda que al final de la audiencia se va a cantar el Padre Nuestro en latín. El Santo Padre impartirá la bendición, especialmente a los menores, ancianos, personas enfermas que están presentes en el aula y que están siguiendo esta audiencia a través de los medios de comunicación. Escuchemos. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون الرابع عشر.
تكلم قداسة البابا اليوم على مغفرة يسوع لخيانة يهوذا في إطار تعليمه في موضوع يسوع المسيح هو رجاؤنا، وقال: قدم يسوع اللقمة في أثناء العشاء الأخير ليهوذا الذي كان على وشك أن يخونه ويسلمه، علامة على حب لا يتوقف أمام كل خيانة. اختار يسوع أن يواجه جرح الخيانة بالحب والمغفرة، لا بالاتهام أو El lector está recordando sobre todo que el día de hoy el Papa nos ha invitado a pedir la gracia de saber perdonar, incluso en los momentos que nos sentimos incomprendidos, cuando nos sentimos abandonados, porque es precisamente en ese momento cuando el amor puede alcanzar su cima. Como nos enseña Jesús, dice el Papa, amar significa dejar al otro libre incluso para traicionar, sin dejar nunca de creer que incluso esa libertad herida y perdida puede ser arrancada del engaño, de las tinieblas y puede volver a la luz del bien. Por ello, el Papa ha dicho que cuando la luz del perdón logra filtrarse entre las grietas más profundas del corazón, comprendemos que nunca es inútil. Aunque el otro no lo acoja, aunque parezca vano, el perdón libera a quien lo ofrece, disuelve el resentimiento y devuelve la paz. Saluto i fedeli di lingua araba. Il cristiano è chiamato ad amare e perdonare sull'esempio di Cristo, affinché il suo cuore si liberi da ogni risentimento e odio, diventando un messaggero di pace nel mondo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Papa León XIV ha saludado a los fieles de lengua árabe y les ha dicho que el cristiano está llamado a amar y perdonar siguiendo el ejemplo de Cristo, para que su corazón se libere de todo resentimiento y odio, convirtiéndose así en un mensajero de paz para el mundo. Sobre los peregrinos y comunidades árabes, el Papa ha dicho que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y de este modo vamos llegando a la parte final, cuando escucharemos el resumen de la lengua polaca a los peregrinos que están presentes, que han llegado desde Polonia para poder participar en esta audiencia general. Que también ellos se unen en oración por su ministerio apostólico y piden por el Santo Padre. Escuchemos. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Dzisiaj zastanowimy się nad jednym z najbardziej wstrząsających gestów Ewangelii, gdy Jezus podczas ostatniej wieczerzy podaje... El lector está recordando que el Papa en la catequesis ha señalado que Jesús, con el sencillo gesto de ofrecer el pan, muestra que toda traición puede convertirse en una oportunidad de salvación, si se elige como espacio para un amor más grande. El Papa ha dicho en la catequesis que no cede ante el mal, sino que lo vence con el bien, que Jesús no cede ante el mal y lo vence con el bien, impidiendo que apague lo que hay de más verdadero en nosotros, es decir, esa capacidad de amar. Esta ha sido la invitación final del Santo Padre en esta catequesis que ha continuado desarrollando en este marco del Jubileo de la Esperanza 2025, en el cual está meditando sobre la persona de Jesús, nuestra esperanza, específicamente en este espacio dedicado a la pasión de Jesús. Escuchamos al Papa. Saluto cordialmente i polacchi presenti a Roma e quelli in pellegrinaggio. Un saluto a quelli che sono venuti in pellegrinaggio dal santuario della Madonna di Jasna Gora. Vi chiedo
di includere nelle vostre intenzioni la supplica per il dono della pace, disarmata e disarmante, per tutto il mondo, in particolare per l'Ucraina e il Medio Oriente. Vi benedico di cuore. El Papa León XIV ha saludado cordialmente a los peregrinos polacos que han llegado hasta Roma, en especial a los peregrinos que han venido desde el santuario de la Virgen de Jasna Góra. A ellos les ha pedido de incluir en sus intenciones de oración la súplica por el don de la paz, una paz desarmada y desarmante, por todo el mundo, pero especialmente por Ucrania y el Oriente Medio. A todos ellos les ha impartido su bendición apostólica. De este modo, estimados oyentes, llegamos a la lengua italiana. Es el último idioma que cierra esta parte de resúmenes. Los fieles de lengua italiana también expresan su fidelidad y se unen en oración por el ministerio apostólico del Papa León XIV. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirá la benedizione apostolica. Asimismo, se recuerda que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa bendecirá los rosarios, los objetos de adoración y impartirá su bendición apostólica a todos. Venerdì prossimo, il 22 agosto, el viernes próximo, 22 de agosto, celebraremos la memoria de la Bienaventurada Virgen Reina, Santa María Reina, Madre de los creyentes aquí en la tierra, y también invocada como Reina de la Paz. Mientras tierra continúa siendo herida por guerras en Tierra Santa, Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir una jornada, la del 22 de agosto, con ayuno y oración, pidiendo al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso. María, Reina de la Paz, que interceda por los pueblos para que puedan alcanzar el camino y la vía de la paz. Dirijo un cordial saludo de bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. In particolare saluto le famiglie religiose. En particular, saludo a las familias religiosas presentes que animo a dar testimonio con ardor apostólico los respectivos carismas por el bien de la Iglesia. Saludo también a los grupos parroquiales, exhortándoles a cada uno de ellos a responder con generosidad a la invitación del Señor de ser gozosos anunciadores del Evangelio de la Salvación. Finalmente, mi pensamiento va a los jóvenes, a los enfermos y a los esposos recién casados. Hoy celebramos la fiesta de San Bernardo de Claraval, grande doctor de la Iglesia y magnífico cantante de la Virgen. Es un hombre que ha suscitado alrededor de sí la paz, mostrando cómo vivir el Evangelio. Que su ejemplo los guíe en su camino de cada día, y a todos les imparto mi bendición. Y ahora entonemos el canto del Padre Nuestro. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sit nomen Domini Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre. adiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio viene del nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater. Que todos recibamos la bendición, que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, estimados oyentes, llegamos al final de esta audiencia general de hoy, miércoles 20 de agosto, en el cual el Santo Padre ha dedicado su catequesis al tema del perdón. Es la tercera catequesis de este ciclo dedicado a la Pascua de Jesús en el marco del jubileo. Y como el miércoles pasado, el Papa también va a saludar a las personas que están en el aula Pablo VI. Además, saludará a las personas que están fuera del aula y luego pasará a la Basílica de San Pedro para poder continuar con sus saludos a los peregrinos que no pudieron ingresar a esta aula. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida le vamos a estar con ustedes con los saludos del Papa a los peregrinos en los otros ambientes. A nombre de Renato Martínez, los esperamos y en breves instantes en esta audiencia de catequesis de este 20 de agosto. Les dejamos con las imágenes del Santo Padre y los saludos a los que participen en esta audiencia.